Con más información aquí en Proyecto Puente, gracias por estarnos acompañando por todas partes, todos los públicos, todas las audiencias, todo el auditorio aquí en Proyecto Puente. Le recuerdo por todas partes, si estamos preguntando, ¿tiene usted dudas sobre el registro de autos chocolates? Ahorita se lo vamos a comentar. El sábado, las gobernadoras y gobernadores de Morena, encabezados por Alfonso Durazo, que es quien emitió el tuit primero, el gobernador de Sonora, condenaron la resolución del Parlamento Europeo. Recuerda usted que aquí el viernes le hicimos el resumen de lo que dijeron los diputados europeos que emitieron el pasado 10 de marzo sobre la situación de nuestro país, por considerarla, dicen, intervencionista y desinformada, que lesiona severamente nuestra dignidad nacional. Quizá no debería sorprendernos que en sectores del viejo continente persista la antigua obsesión por intervenir en los asuntos de otros pueblos, quienes hoy emitieron el sesgado pronunciamiento al seno del Parlamento Europeo, nunca se pronunciaron ante el férreo cerco mediático al que nuestro movimiento social y nuestro actual presidente fuimos sometidos frente a los probados fraudes electorales del 2006 o 2012 por quienes disponían de nuestro país como su propiedad. Saludamos el repentino interés en el desarrollo democrático de nuestro país. Sin embargo, no podemos dejar pasar la oportunidad de señalar que el eurodiputado Francisco Millán Mon, del Partido Conservador Europeo, en su intervención ante el Pleno del Parlamento, después de una larga alocución, en donde descalificó las políticas populares de la Cuarta Transformación, abordó la verdadera razón detrás de este pronunciamiento. El eurodiputado afirmó: en México no hay seguridad jurídica para las empresas. Esta carencia la sufren, por ejemplo, las inversiones extranjeras en el sector energético, entre ellas empresas europeas. Lamentamos que se utilice la defensa de la libertad de expresión, dicen los gobernadores de Morena, defendiendo al presidente, para encubrir el interés por desvirtuar la reforma eléctrica que se debate en nuestro país. Nosotras y nosotros hemos luchado toda la vida por las libertades, entre ellas las de expresión, de manifestación y de prensa. Podemos afirmar que vivimos la época de mayor libertad de expresión en la historia de México, de manera que consideramos inaceptable el intento por intervenir en la política energética de nuestro país sobre pretexto de los derechos humanos y las libertades. A los pueblos de Europa, como siempre lo hemos manifestado a lo largo de nuestra historia, les reiteramos nuestro fraternal saludo y nuestra total disposición a forjar una paz duradera, fincada en el respeto al diálogo y la cooperación. Sabemos que las acciones de una minoría no representan el anhelo de paz y justicia que les es tan característico, y firman los gobernadores de Morena, encabezados por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y son pues prácticamente los gobernadores que componen el cuerpo de el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cómo entenderlo esto? Mi apreciada Brenda Estefan, tú hiciste ahí un análisis sumamente interesante en tu cuenta de Twitter el fin de semana de lo que estaba ocurriendo, que le recomiendo mucho a usted seguirla en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, a Brenda Estefan, es B_Estefan. Ella es una internacionalista, especialista en relaciones internacionales y colaboradora de este espacio, por supuesto. Una buena fuente en el Parlamento Europeo me comenta sobre la carta publicada ayer por el Gobierno de México. La destemplada reacción del presidente ha dado una publicidad gratuita a una resolución que por lo general suele tener un recorrido muy limitado. Dado los insultos, me consta que los diputados piensan dirigirse a la, dice, presidenta del Parlamento Europeo para que tome alguna iniciativa al respecto que estamos estudiando. ¿Frente a qué estamos, Brenda? Es decir, entonces prácticamente no esperaban esa respuesta del presidente los europeos, y el debate ha seguido, es decir, casi al tú por tú con el presidente de México. Bienvenida a Proyecto Puente, Brenda.
Muy buenos días, Luis Alberto, un gusto estar contigo. Pues en efecto no esperaban esta respuesta. Primero, porque dentro del acuerdo comercial México-Unión Europea hay una cláusula democrática. Y este acuerdo comercial que se renegoció recientemente, digamos ya al inicio del gobierno de López Obrador, pues no hubo objeción de la administración de López Obrador respecto a esta cláusula democrática que implica que justamente la Unión Europea podrá pues analizar la situación de derechos humanos en nuestro país. Si no está de acuerdo con la cláusula, debió haberlo dicho, debió haber pues renegociado esta parte, pero el caso es que actualmente existe, incluso en la versión que está por ser ratificada, y bueno, por eso, pero por otro lado, no es la primera resolución de este tipo del Parlamento Europeo respecto a derechos humanos en México. Desde 1994, con el tema de Chiapas, del levantamiento eh, zapatista en Chiapas, viene habiendo declaraciones por el tema de aguas blancas, por el tema de los derechos humanos, por los asesinatos en México, en Centroamérica, muchas veces se habla de los dos temas. Entonces, no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es esta reacción del presidente, pues que no solamente eh, digamos, no logra desmentir lo que dice el Parlamento Europeo, sino que lo hace más grande, porque logra atraer la atención no solo de los medios mexicanos, sino de los medios, por lo pronto, de la Unión Europea. ¿Y cuál es el alcance de esto, o Brendan? Por ejemplo, es decir, bueno, continúa el debate. ¿Qué más es decir, alcanzas a ver que pueda esto desembocar, por Mira, ejemplo? la Unión Europea no toma decisiones sobre las rodillas. En general la Unión Europea, pero el Parlamento Europeo es lento en sus procesos, hay una negociación, hay un cabildeo. Entonces, no es algo que íbamos a ver una reacción de un día para otro. Lo cierto es que, como comentabas tú en el tuit que leíste, yo conversé con una persona cercana a la presidencia del Parlamento Europeo y me comentó que sí hay mucha molestia, sobre todo por el tono de la carta de parte de los eurodiputados, y que estos están buscando hablar con la presidenta del Parlamento Europeo para que se tome pues alguna medida, alguna iniciativa. ¿Qué podría ser? Pues es difícil saber. Lo cierto es que los intereses de México en la Unión Europea no son pocos. Es nuestro tercer mayor socio comercial, solamente después de Estados Unidos y China. El 7.8% de nuestras exportaciones van a este mercado, y además es el segundo mayor bloque, digamos, de inversión extranjera directa en nuestro país. Entonces, desde luego que hay empleos que dependen en México de nuestra relación con la Unión Europea, y bueno, también la imagen de México en el mundo, que está hoy lastimada, pero que pareciera pues no importarle mucho a este gobierno, porque sigue, digamos, erosionando esta imagen, y que eso tiene consecuencias en términos, desde luego, de inversión extranjera en nuestro país, de la imagen de México, del peso que pueda tener México. Y otro tema importante, Luis, México en muchos foros internacionales hace alianza, particularmente vía España, con los votos de Europa Occidental particularmente, para apoyar sus mociones, para promover las candidaturas que a México le interesen, para promover las posiciones diplomáticas que a México le interesen. Es decir, la diplomacia realmente debe ser la defensa del interés nacional fuera de nuestras fronteras. Y México está dilapidando estos puentes con este tipo de lenguaje en esta carta del presidente, y pues haciendo más difícil cada vez que haya un diálogo con estos otros actores que son importantes no solamente para esta resolución, sino para muchos otros temas en los que se analiza la situación de derechos, muchos otros espacios en los que se analiza la situación de los derechos humanos en México, y otros temas de interés diplomático para nuestro país. ¿Cómo viste la respuesta de los gobernadores de Morena? Porque estamos hablando para la gente, ponerla en contexto, el Parlamento Europeo se compone por los representantes de los 27 países de la Unión Europea, Brenda, es decir, son 27 países los que están ahí representados, no es un parlamento, es decir, solo como el de Londres, tal vez, o como el Parlamento mexicano, o que la Cámara de Diputados, o el Parlamento italiano. Estamos hablando de toda la Unión Europea ahí representada. ¿Estamos de acuerdo, Brenda? Es decir, ese es el Así es. impacto que tiene. Son 705 diputados, se eligen de manera directa
en los 27 países miembros de la Unión Europea. Y de estos 705 es importante decir que solamente dos votaron en contra de esta resolución, solamente dos. Es decir, la inmensa mayoría, bueno, hubo 60 y algo que se abstuvieron, pero la inmensa mayoría votaron a favor de la resolución, incluyendo muchos partidos o de eurodiputados de izquierda y de extrema izquierda. Es decir, esto superó un tema de ideologías y fue más una expresión de la preocupación de la situación del periodismo en México, que debiera ser el tema central, Luis Alberto. O sea, nos perdemos en todas estas discusiones que se generan a partir de la carta, pero el tema central debiera ser el reconocimiento de que México se ha vuelto un país extremadamente violento para ejercer el periodismo. No es algo nuevo, desde luego, pero en lo que va del año van 7 asesinatos de periodistas y esto no puede dejar de preocupar a la comunidad internacional, que aunque la carta del presidente López Obrador diga algo así como pues que no es tarea de ellos, pues en realidad México forma parte de un sinnúmero de tratados en donde se somete sí al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Ese es el fondo exactamente. A ver, Brenda, tengo que hacer una pausa y vuelvo contigo para concluir. ¿Me permites, por Claro favor? que sí, con todo Estoy gusto. con Brenda Estefan, ojo, frente a qué estamos y la respuesta de los gobernadores. Y después voy a presentarle la opinión, la postura de la fiscal frente a los niños heridos en San Luis Río Colorado, en Cajeme. Le tengo las crónicas de lo que está sucediendo ahí y mucho más. Volvemos, estoy hablando con la especialista en relaciones internacionales Brenda Estefan, colaboradora de este espacio, sobre el conflicto diplomático, político entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, el país en sí, representado por el presidente en la mañanera, cómo les contestó, y el comunicado que el mismo presidente admitió, yo lo redacté junto con también Jesús Ramírez, el vocero presidencial. Brenda, para concluir la respuesta de los gobernadores, ¿crees que esto tenga alguna consecuencia o cuál sería la reflexión final? Brenda Estefan, gracias por esperar. Es decir, ¿hacia dónde iría esto por el peso político? Reitero, no es un solo país para que la gente de repente, Europa, pues sí, exactamente, Europa es el continente y por lo tanto los europeos, la Unión Europea está organizada en una comunidad en donde el Parlamento representan 705 diputados electos directamente, es decir, a los más de alrededor de ¿qué? 400, 500 millones de habitantes tiene la Unión Europea. Alrededor de 13 lenguas son las que se hablan ahí. Es en todo el continente, entonces prácticamente, Brenda Estefan, ese es el calado de esto. Y como nos ponías en contexto también, desde 1994 hay resoluciones del Parlamento Europeo contra México, pero nunca una reacción así de un presidente molesto. Brenda Estefan, para concluir. Sí, y sobre todo contra la situación de derechos humanos y seguridad de nuestro país, que ha sido pues el talón de Aquiles del Estado mexicano, ¿no? En efecto, yo creo que vamos a ver en los próximos días alguna reacción. Como vimos en el caso de los últimos exabruptos diplomáticos de este gobierno, primero cuando el presidente llamó a la canciller panameña la Santa Inquisición, después cuando habló de la pausa en las relaciones con el gobierno de España, pues esta será una más de esas crisis en donde veremos si la otra parte pues decide asumir una posición más responsable, de mayor respeto a una relación entre países. Y bueno, lo lamentable, ¿no? La Cancillería que ha sido dejada ausente de todos estos posicionamientos que, digamos, se entera posteriori de lo que sucedió y que siendo la encargada de plantear la política exterior mexicana que debiera no ser basada en ideología, sino en los intereses del Estado mexicano, pues no es así porque se basa en lo que se piensa en Palacio Nacional y en posiciones más ideológicas que de Estado. Entonces, realmente deja de ser una política exterior para convertirse pues en una política más pues ideológica, de convicción de un grupo, pero no del Estado mexicano y sus intereses fuera de nuestro país. Vamos a ver más adelante qué reacción hay de parte del Parlamento Europeo y qué implicaciones podría tener esto. Por el momento es difícil decirlo, pero sí no deja de ser preocupante la situación, Luis Alberto.
Sí, qué buena reflexión, exactamente. No la posición del Estado mexicano de institucional, exacto. ¿Dónde está la política exterior? ¿Dónde está Marcelo Ebrard? Si todo se va a llevar a la mañanera o un comunicado en donde pues el presidente jala todas, va a todas, baila con todas las batallas y pues es abrir frente tras frente. Para mí, rudeza innecesaria. Gracias, Brenda, y estamos en contacto. Abrazo, buenos días. Que tengan un muy buen día, Luis Alberto, un gusto haber estado con ustedes. Igualmente, Brenda Estefan, internacionalista. Me voy ahora al